Los centros comerciales son uno de los lugares más comunes en Estados Unidos y suelen ser bastante predecibles y aburridos. Entonces, ¿por qué un centro comercial cerca de Havensbrook, Indiana, es uno de los lugares más vigilados de la Fundación SCP? El centro comercial de Southwood Park ha sido clausurado, con el centro comercial rodeado de vallas y todas las entradas cerradas. Los agentes de la fundación, bajo la supervisión de la comandante Lana Gray, tienen órdenes permanentes de que si algo sale del centro comercial, debe ser contenido por cualquier medio necesario o eliminado con la fuerza necesaria. ¿Qué se esconde en su interior? Se trata de SCP-4971, una entidad aterradora e incontenible que es capaz de iniciar un escenario de fin de habitabilidad humana de clase VK Tierra Salada. Mientras que SCP-4971 parece ser un centro comercial americano cerrado estándar desde el exterior, lo que hay dentro es completamente diferente. Dentro del centro comercial hay una anomalía espacio-temporal, y cualquiera que entre se encontrará con un enorme clima al aire libre bajo un sol que parece ponerse perpetuamente. Aunque el clima y la flora de la zona parecen ser similares a los del noroeste del Pacífico o del territorio del Yukon, los análisis de las muestras no han sido concluyentes. Lo que está claro para quienes han explorado esta biosfera dentro del centro comercial es que es mucho más grande que los confines del centro comercial y se desconocen los límites de su territorio. Pero los que se adentran no están solos, y ahí es donde reside la amenaza. El centro comercial Southwood Park funcionaba desde 1985, pero en 2006 las últimas tiendas cerraron y el centro comercial quedó vacío y abandonado. Esta señal de deterioro urbano pronto atrajo a intrusos y delincuentes. Pronto empezaron a circular rumores sobre los extraños rituales que realizaban los adolescentes de la zona. Aunque muchas personas alegaron hechos sobrenaturales, no se encontraron pruebas. Hasta 2007. Comenzó como un robo normal y se avisó a la policía, pero mientras exploraban empezaron a escuchar sonidos inquietantes, gritos y sonidos que no parecían venir de este mundo. Los intrusos no aparecían por ninguna parte, a pesar de los informes que indicaban que un grupo enorme estaba allí. La búsqueda acabó revelando el portal de SCP-4971, que aparece en diferentes lugares del centro comercial y no parece ser consistente. Se contactó con la Fundación SCP, pero varios de los agentes que entraron en el centro comercial no volvieron a ser vistos. La Fundación recopiló rápidamente toda la información que tenía sobre el lugar y descubrió conexiones con un grupo peligroso. Una de las personas de las que se informó era Katarina Randolph, una adolescente local desaparecida con vínculos con Anna Christian, que era una conocida ocultista en posesión de artefactos utilizados en rituales de invocación. Ambas eran miembros de las Hijas del Edén, una secta que creía que la humanidad había alterado el orden natural y que había que utilizar la magia para devolver la naturaleza a su lugar. La fundación creía que Christian podía estar en posesión del último llamamiento de Bifi, un texto supuestamente basado en las últimas palabras de una bruja asesinada durante un exorcismo fallido. Muchos creían que el texto tenía el poder de convocar a los espíritus de la naturaleza para alejar a los colonos. Aunque la mayoría de las copias habían sido destruidas, esta había llegado desde la Alemania nazi hasta la Universidad de Miskatonic, en Massachusetts, y ahora estaba potencialmente en manos de peligrosos cultistas. Mientras que Anna Christian fue detenida meses antes en una redada de las Hijas del Edén, el manuscrito no aparecía por ninguna parte, ni tampoco Katarina Randolph, hasta que fue vista entrando en el centro comercial Southwood Park justo antes de que comenzara la actividad anómala. Aunque el libro contiene varios rituales menores, el último afirma que invoca algo llamado el que conoce el silencio en la tierra, la entidad a la que Bifi habría llamado en sus últimas palabras. Una incursión en la antigua vivienda de Randolph reveló un mensaje incoherente, en el que se refería a sí misma como hija de Gaia y del Edén, y juraba vengar los crímenes cometidos contra la tierra y la naturaleza. Al conocer estos hechos, la fundación debatió sobre cómo contener al SCP-4971. Aunque no creían que la entidad hubiera sido convocada, creían que estaba en proceso, con el ritual final aún por completar, un ritual que requiere un alto nivel de sacrificio humano. Se desplegó un equipo formado por agentes con nombre en clave. Estaban el líder del grupo, Eclipse, el equipo de bomberos, Román y Mercurio, el equipo científico, Atlantis y Bangkok, y 9 ojos en las comunicaciones. Entraron en el centro comercial cerrado, donde había habido poca actividad, y encendieron sus luces para ver alrededor de las oscuras instalaciones. Al principio parecía normal, excepto por el deterioro y el vandalismo, pero pronto notaron algo extraño. El centro comercial no olía como un edificio abandonado, había viento en él,
y el olor era profundamente desagradable. Al entrar en el atrio desierto se dieron cuenta de que la destrucción parecía peor de lo esperado, con una pasarela derrumbada que no podía haber sido derribada por los vándalos. Mientras el equipo exploraba una tienda de ropa abandonada, se encontró con una figura humanoide que parecía estar cubierta de gruesas telas de araña, como si hubiera sido víctima de arañas gigantes que hubieran planeado comérselas más tarde. Y más allá de ellos, 3 figuras no identificadas acechaban pero no se movían. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Salieron de la tienda de ropa y decidieron observar si las extrañas figuras le seguían, pero se quedaron donde estaban. El equipo avanzó hacia el interior del centro comercial, donde podían oír el sonido del agua corriendo cada vez más fuerte, a pesar de no haber agua a la vista. Y estaba claro que la zona que estaban explorando era mucho más larga de lo que debería ser el centro comercial de Southwood Park. Un cartel en una tienda parecía estar escrito en ningún idioma. Cuando el equipo entró en otro gran atrio, el centro comercial terminó de repente y se encontraron en un mundo diferente. Se encontraban en lo alto de un enorme acantilado con vistas a un bosque que parecía extenderse eternamente. El sol estaba bajo el cielo y no se movía por mucho que esperaran. La tierra parecía natural, excepto por un gran símbolo a varios metros de distancia. Parecía una serie de anillos que rodeaban triángulos y anillos más pequeños tallados en el suelo. Una zona en el centro estaba quemada, como si hubiera sido el lugar de un incendio, y varios frascos de cristal en el suelo se habían hecho añicos. Pero lo más inquietante era el espeso líquido rojo que llenaba las zanjas que rodeaban los símbolos. Un rápido análisis del líquido reveló que era sangre humana. Un examen más detallado del lugar reveló un altar, un machete y páginas del último llamamiento de Biffy, concretamente las destinadas a invocar a la entidad descrita al final. Pero aunque el ritual exigía un alto nivel de sacrificio humano, no se encontró ningún cuerpo. El ritual se regía por el peso de los corazones humanos sacrificados, y un análisis reveló que las 61 personas que habían entrado en el centro comercial y los 4 agentes desaparecidos habrían alcanzado un número suficiente para completar el ritual. La fundación se estaba preparando para traer un equipo de fuego pesado para eliminar la entidad antes de que se convirtiera en una amenaza mayor, pero el equipo era escéptico. Todavía no habían visto ninguna presencia hostil y no tenían ni idea de a qué se parecía esta entidad. Informaron de sus hallazgos al mando, ofreciéndose a traer el manuscrito y otras pruebas, pero se les pidió que se trasladaran a una fuente de agua cercana y que mantuvieran su posición hasta que llegara el equipo de fuego pesado. Caminaron por los bosques cercanos y notaron un aumento de la estática electromagnética que empezó a estropear sus equipos. Mercurio no tardó en darse cuenta de que les estaban observando. Aunque los demás miembros del equipo se mostraron escépticos, Mercurio insistió en que 5 o 6 entidades le seguían hacia el este. Empezaron a oír un extraño parloteo, distinto a cualquier sonido animal conocido. No pudieron localizar a la entidad en el plano térmico, pero pronto se puso a la vista. Parecía ser un animal, pero una extraña luz intermitente apareció alrededor de su cabeza y siguió apareciendo y desapareciendo. A medida que se acercaban al río, el sol, que no se había movido durante horas, empezó a ponerse de repente y se hizo una oscuridad anormal. Intentaron ponerse en contacto con el mando, pero la estática había apagado sus equipos. Entonces todas las grabaciones se cortaron simultáneamente y se perdió el contacto con el equipo. Aunque el equipo no fue recuperado, la fundación obtuvo suficiente información para elaborar un informe sobre la entidad para el equipo de fuego pesado. Habían determinado que el SCP-4971 era la mayor anomalía espacial jamás encontrada, con un volumen de al menos 400.000 metros. Parecía ser autosuficiente y mantenida por una entidad de enorme poder. El símbolo que aparecía en el ritual era conocido como el Ojo de Boxen, y aparecía en el último llamamiento de Biffy como el símbolo que ella tallaba en su pecho. Había sido referenciado repetidamente en escritos arcanos y parecía tener sus raíces en el ocultismo precolombino norteamericano. Y también parecía estar relacionado con el que conoce el silencio en la tierra, el antiguo ser que cobraba en los corazones humanos. Era el momento de enviar al equipo de fuego pesado. El equipo estaba formado por el jefe de equipo Horizonte, el equipo de comunicaciones Aleppo y los agentes de fuego pesado Vestige, Kato, Carrier, Ashen y Wild. Siguieron al equipo original, que había perdido el contacto pero seguía transmitiendo su ubicación. La fundación quería instalar un transmisor de largo alcance que facilitara la comunicación y estableciera una base permanente dentro de la anomalía. Se adentraron en un bosque inquietamente silencioso con el sol de nuevo en su posición habitual. Mientras caminaban, una señal desconocida llegó de repente a su emisión. Era una canción interrumpida por la estática.
la chica de Ipanema. El equipo estaba confundido, pero pronto tendrían preocupaciones mucho mayores. Se oyó un crujido en el bosque y surgió un gran grupo de figuras, seguidas por una sola mucho más grande. Tenía un aspecto vagamente humanoide, pero estaba rodeada de una maraña de ramas, lianas y hojas. Lo más inquietante es que no tenía cabeza. En el lugar donde estaría su cara había un extraño triángulo brillante que parecía vibrar dentro y fuera de su lugar. Las grabadoras se distorsionaron cada vez más en cuanto apareció este ser. El equipo intentó establecer contacto con la entidad, pero esta no respondió. Dispararon sus armas y la criatura gritó y se desplomó contra un árbol. El extraño símbolo se hizo añicos. Aunque la entidad parecía estar muerta, los sensores detectaron una multitud de figuras que se dirigían hacia ellos. Oyeron un grito agudo a través de sus auriculares y se vieron rodeados por docenas de entidades similares. Los seres se reunieron en torno a su miembro caído. El equipo escuchó el extraño sonido de un cristal rompiéndose, y la criatura se levantó del suelo y se reunió con sus hermanos y comenzó a avanzar hacia el equipo. El equipo se alejó, pero fue rápidamente superado. Kato cayó y fue vencido por las criaturas. Ashen cayó en la batalla y Wild perdió un brazo. Mientras el grupo huía de las criaturas, el comunicador de Alepo sonó. Era Eclipse, del primer equipo, pidiendo ayuda. Horizonte se puso en contacto y escuchó las instrucciones que les indicaban que se dirigieran a un terreno elevado. Los miembros restantes del equipo de fuego pesado se dirigieron a una elevación cercana, todavía perseguidos por las entidades parlanchinas. El suelo bajo ellos tembló, y Wild se quedó atrás y fue arrebatado por las entidades. Al final, solo Alepo, Vestige y Carrier sobrevivieron para reunirse con Eclipse. Compararon notas y Eclipse dijo que había estado allí durante una semana tratando de sobrevivir contra los seres hostiles. Pero el equipo de fuego pesado había entrado menos de un día después que ellos, y había estado allí menos de medio día. Algo no cuadraba con el paso del tiempo, pero el equipo apenas tuvo tiempo de reflexionar sobre ello en su nuevo lugar seguro. Oyeron una intensa estática en sus radios, seguida de un zumbido bajo. Sus cámaras transmitieron un único fotograma de algo que se acercaba, una entidad con varias patas. Y entonces sus comunicaciones se cortaron y ambos equipos se perdieron de nuevo. Se encontraron grabaciones adicionales de los supervivientes del primer equipo dirigido por Eclipse, en las que se detallaban sus experiencias dentro de la anomalía. Informaron de que habían estado allí durante meses, con sus raciones agotadas. Aunque el agua era potable, informaron de que podía hacerles enfermar. Las plantas no eran comestibles, les quemaban la boca, y el sol parecía moverse solo con sus movimientos. Se acercaron a una montaña buscando lo que creían que era un camino de vuelta a casa, pero al acercarse se encontraron con una misteriosa figura que parecía ser una mujer desnuda que bailaba cerca de un símbolo en el suelo y un corazón humano. El equipo intentó ponerse en contacto con ella y se dio cuenta de que estaba cantando la misma canción que habían escuchado antes en la radio. Era Catalina Randolph, la cultista desaparecida. Cuando se dio la vuelta pudieron ver una gran herida en su pecho. Al ignorar las órdenes del equipo, 9 Ojos disparó y Randolph cayó al suelo. De repente se produjo una oleada de energía y el equipo cayó al suelo. Un nuevo ente apareció frente a ellos, un enorme ser con apariencia de ciervo pero al que le faltaban la cabeza y el cuello, rodeado de orbes brillantes y con una enorme cresta blanca en lugar de la cabeza. De repente el cuerpo de Randolph se elevó en el aire y la chica comenzó a hablar de nuevo. Llamó a Gaia afirmando que la entidad podía tenerla, y Randolph se transformó en una de las entidades mientras su cabeza se desplomaba sobre sí misma. El cielo se oscureció y el equipo se elevó en el aire, con sus corazones arrancados de repente del pecho. Solo Mercurio quedó en pie, corriendo para ponerse a salvo. Fue acorralado por Katrina, sacó su arma y la grabación se cortó por última vez. SCP-4971 Nabla había sido descubierto y era uno de los seres más peligrosos que la Fundación había encontrado. Una entrevista con Anna Christian, ahora bajo custodia de la Fundación, reveló que la criatura se mantenía gracias a los rituales. Todos los rituales mágicos de cualquier tipo. Los sacrificios humanos le daban un poder extra, pero obtenía la fuerza de todo, incluidos los numerosos candados mágicos de la Fundación para contener a las entidades. Detener todas las operaciones debilitaría a la criatura, pero también pondría en peligro a la Tierra innumerables veces por la potencial liberación de las otras entidades contenidas. Era imposible de matar, era casi imposible de contener, y estaba buscando la forma de salir al mundo, y solo era cuestión de tiempo que la encontrara. La buena noticia es que hay un ritual inverso, pero el precio es alto. El último llamamiento de Biffy contiene una incantación inversa que sella el portal a SCP-4971,
pero también requiere un sacrificio humano y el coste aumenta exponencialmente. La Fundación investigó y descubrió que el coste acabaría aumentando hasta las vidas de todos los seres vivos de la Tierra que no se hubieran convertido ya en los seres del interior del SCP-4971. La Fundación SCP se enfrentó a una elección imposible. Había un ser increíblemente poderoso que podía acabar con el mundo, y las dos únicas formas de detenerlo suponían un riesgo inaceptable para el mundo. La Fundación SCP se reunió para discutir sus opciones y llegó a una nueva y esotérica clasificación para este objeto, Cernunnos. Los objetos clasificados como Cernunnos pueden ser contenidos funcionalmente, pero la Fundación no puede conseguirlo por razones logísticas o éticas. Por lo tanto, SCP-4971 permanece dentro del centro comercial de Southwood Park, custodiado por la Fundación, con SCP-4971 Nabla en su interior, y con suerte, contenido allí, al menos por ahora. Para saber más sobre los objetos sobrenaturales contenidos en lugares mundanos, vea SCP-3008 Atrapado en IKEA, o consulte este video en su lugar.